Señor, ten piedad. La única razón por la que Cuba me viene a la cabeza es, ¿qué demonios estamos haciendo con Cuba? ¿Qué es lo que se les ha metido entre ceja y ceja? No sé si es cosa de Marco Rubio o si ha convencido a Trump. No sé qué está pasando, pero no hay absolutamente ninguna justificación para esto. Miren, yo he estado en Cuba. Fui allí, creo que fue en 2015, en un viaje misionero de la iglesia. Fuimos y conocimos a gente maravillosa. Quiero decir, todas las personas que conocimos eran espasueñas. Pero también fuera Stavro, porque no fuimos a las grandes ciudades. Estuvimos en algunos de los lugares más pequeños, y ese país apenas puede mantener las luces encendidas. Apenas puede alimentar a su gente. Y eso era antes de la situación actual, en la que el presidente Trump ha vuelto y ha empezado a apretar las tuercas y básicamente mantiene un bloqueo naval, empeorándolo aún más. Cuba no supone ninguna amenaza en absoluto. Categóricamente. Esto es todo lo que hay. Este informe es pura ficción, y creo que de hecho está relacionado. Creo que el motivo por el que han puesto comunismo en el título es intencionado. Está directamente relacionado con lo que el presidente Trump intenta hacer al demonizar a Mamdani y a todos sus grupos, llamándolos los nuevos comunistas. Está, ya sabes, filtrándose en todas las partes de nuestro país, etcétera, para construir algún tipo de justificación. Ya sea para ir contra cualquiera que se llame a sí mismo demócrata socialista, porque Trump los rebautizará como comunistas, porque eso tiene todas las connotaciones negativas de la Guerra Fría. Y luego quizá incluso hacer esto simultáneamente aquí en Cuba, de Dios mío, vienen a por nosotros. Esto es simplemente otra muestra de esa mentalidad belicista, completamente descontrolada. Quiero decir, ya fue bastante malo que fuéramos contra Venezuela, que no suponía ninguna amenaza para nosotros. Fue aún peor que fuéramos contra Irán, cuando no suponían ninguna amenaza para nosotros. No había ningún riesgo para la seguridad nacional estadounidense. Y es como si esto no fuera a tener nunca un final. Ahora parece que Cuba está en el punto de mira. ¿Y puede decir simplemente que nunca vamos a hacer nada en Groenlandia? Quiero decir, al principio era una broma, pero ahora ya nada es una broma. Todo es posible. Y acabamos de poner fin a la diplomacia. La diplomacia ya ni siquiera existe, porque ahí tiene usted a ese tipo que en su escritorio pone secretario de Estado, pero todas sus acciones dicen secretario de belicismo. Creo que necesitan un departamento nuevo para eso, porque está intentando superar a Pete Hegseth, que también, ya sabe, adora todas las guerras que han ocurrido. Pero así es como veo la situación. Lo veo. Estoy de acuerdo contigo al 100%. También veo la otra cara de esto, que es la del dinero. Y para mí resulta evidente. El presidente Trump es promotor inmobiliario. Todos sus amigos promotores llevan tiempo relamiéndose ante los terrenos frente al mar para construir hoteles allí mismo, en uno de los lugares más deseables del mundo, que es Cuba, con complejos turísticos y destinos vacacionales. Y lo quieren sin ninguna duda. Por cierto, si me llamas conspiranoico, ya estamos viendo cómo ocurre en la puñetera Gaza, por el amor de Dios. Ya estamos viendo complejos de condominios y otros planes que ya están en marcha para propiedades inmobiliarias frente al mar en Palestina. Así que no me digan que esta gente no quiere hacer eso. Pero esto, para mí, huele muchísimo a eso. Y por cierto, cuando trabajaba en Fox, oía gente hablar de ello en los pasillos. Promotores inmobiliarios, grandes promotores multimillonarios, diciendo, tío, cuando Cuba se abra, las compuertas de miles de millones que van a entrar desde Estados Unidos, y todos los amigos promotores de Trump van a ganar miles de millones de dólares. Llámeme cínica, coronel. Bueno, ¿sabes qué? Probablemente te llamaré profeta, porque mira, a mí esto me parece un intento de volver a los tiempos de Batista. Cuando Batista estaba en el poder, antes de que llegara el gobierno de Castro con su revolución y todo aquello, esos tipos
Nosotros estábamos con ellos en todas partes. Tenían todo ese desarrollo y demás que explotaba a la gente. De hecho, eso fue lo que hizo que quisieran levantarse contra el gobierno en primer lugar. Y ahora quieren volver a explotarlos. Pero escuche, quiero decir, mire, si lo único que quiere es ganar dinero, elimine todas las sanciones, conviértalo en un país normal y haga negocios con ellos, porque les encantaría poder llegar a algún tipo de acuerdo. Habría límites a lo que se podría hacer, así que no podría explotarlos por completo. Pero quiero decir, esa oportunidad existe. No tenemos por qué aplastar a este país tan pequeño frente a nuestra costa, que no supone ninguna amenaza para nosotros. Me parece completamente inmoral, poco ético y una mala política en todos los sentidos, porque hay otras formas incluso de resolver ese problema. Aunque usted solo sea un codicioso que busca dinero, hay otras formas de hacerlo legalmente, y eso beneficiaría a la gente. Entonces todos salimos ganando, pero hay demasiada gente, y sé que muchos están en Cuba. Uno de ellos está en el Departamento de Estado y tiene esta visión negativa de lo que ocurrió cuando llegó Castro, y de que eso fue malo para la gente que vivía allí. Quiero decir, todo era simplemente el gobierno de Batista. Fueron, ya sabe, creo que decenas de miles, quizá incluso más, los cubanos que Castro mató. Fue un régimen terrible. Y obviamente, la crisis de 1962 también puede añadirla a la lista. Pero él está muerto. Ya no está. Y desde entonces, desde que se fueron los soviéticos, no ha sido más que este país en ruinas al que seguimos aferrados. Y no hay ninguna razón para ello. Exacto. Si lees el informe del Departamento de Estado, está muy centrado en Castro, Che Guevara, ¿verdad? Parece el trabajo de lectura de alguien. No tiene relevancia para nuestras vidas hoy. Pero has mencionado la oportunidad de hacer negocios. Bueno, adivina quién está trabajando por canales diplomáticos. China. Y realmente podría ser el malo detrás del malo, ¿verdad? Así que vamos a provocar a China torturando a Cuba, porque China ha defendido a Cuba. China ha enviado ayuda a Cuba. China sí tiene oportunidades diplomáticas y también oportunidades capitalistas y de inversión. Igual que Venezuela, ¿verdad? Venezuela 2.0. Y así propuestas quizá una estrategia futura para provocar la influencia china. No sé si es para provocar o para prevenir. No lo sé. Sí, buen apunte. Hay muchas cosas distintas que podrían estar detrás de ello. Y me pareció muy bien que mencionaras, Natalie, en ese reportaje, que muchas de estas cosas, y tú también, Clayton, algunas de las cosas que citó Rubio eran de, 2001 o 2003 o lo que fuera. 2001, pero la mayoría eran de los 60, los 70. Sí. Y ese es el más reciente. Y habla de ello como si hubiera sido el martes pasado o algo así. Muy poca gente va a hacer lo que hiciste tú, que es entrar y mirar ese documento. Pero eso deja al descubierto la falta de cualquier base real que tiene al sacar cosas del pasado. Porque saben que casi nadie va a leer ese documento de verdad. Van a ver el titular y la portada. El comunismo viene a por nosotros. Y Dios mío, tenemos que ir a por ellos. Puede que vean ese clip de video, pero poco más. Y con eso es con lo que cuentan. No cuentan con que gente como tú haga la debida diligencia de verdad, lea el libro y descubra que simplemente están soltando cosas al azar, solo para rellenar, solo para que todo parezca bien. Y ahora entran ahí. Quiero decir, ni siquiera tienen que justificarlo. Esto es solo para mantener a las masas controladas, supongo un poco. Aunque cada vez se preocupan menos incluso de eso. Pero esto no hace más que agravar un problema mayor que veo. La militarización absoluta del gobierno de Estados Unidos en todos los ámbitos, más allá de nuestras fronteras y a veces incluso dentro de ellas. Y me parece muy inquietante y preocupante que estemos utilizando esa fuerza como la principal herramienta de la política de Estado.
Antes de pasar a lo que está ocurriendo con Irán y a la situación de ese desastre, desde el punto de vista militar, ¿qué haríamos? ¿Cómo invadiríamos Cuba? Según los informes, ya tenemos agentes de la CIA allí. Así que la CIA está allí, como lo estuvo en Venezuela, por supuesto, antes de aquella invasión y de la captura de Maduro. Pero militarmente, ¿cómo sería esto? Quiero decir, si usted fuera... Tuviste que entrar en la Casa Blanca y tu presentación allí. Natalie estaba hablando de cómo, con los agentes de la CIA, si te resultan familiares. Pensé que iba a ir por otro lado, en lugar de hablar de lo que habíamos estado haciendo en Irán y demás. Yo estaba pensando en Bahía de Cochinos, porque allí hicimos algo parecido. Y esto tiene todas las posibilidades de convertirse en un desastre absoluto, porque estudié mucha historia, sobre todo hizo agraves doguiantes. Quería saber más sobre la historia del lugar. Y así que estudié mucho cómo tuvo lugar toda la revolución, etcétera, cómo se combatió. Y luego cuando llegó el propio Castro, y en su, ya sabe, casi una contrarrevolución, la sofocaron, etcétera. Hubo muchísimo de esa batalla. Y el hecho de que la versión de Castro triunfara originalmente se debió a que se fueron a las montañas, salieron de las grandes ciudades y organizaron operaciones de guerrilla, con distintas bases que son extremadamente difíciles de localizar. Y pueden esconderse casi en cualquier lugar. Y lo hicieron durante todo ese tiempo, aunque tenían a todo el ejército buscándole cuando Batista aún estaba en el poder. Ese mismo tipo de terreno sigue existiendo. Y si esta vez entramos allí pensando que esto va a ser otra Venezuela, puede que acabemos descubriendo que va a ser otro Vietnam, porque hay muchas similitudes entre ambos. Y si los cubanos no se rinden sin más, como hacen los venezolanos, y dicen, sí, os vamos a hacer pagar un precio, quiero decir, miren, ya estamos demasiado extendidos por todo lo que hemos estado dando a Ucrania, por lo que hemos estado dando a Israel, y ahora, por lo que estamos gastando regularmente, no tenemos los recursos. No podemos dispersarnos y meternos en otra guerra, porque puede que ni siquiera podamos ganarla. Verán, existe la suposición de que será como Venezuela. No estoy nada seguro de que sea una buena suposición, porque creo que los cubanos pronto ofrecerían resistencia, pero lucharían, ni traen de historia fond to hacerlo. Muy fascinante. Así que más parecido a Iwo Jima que a un simple paseo por la playa, supongo. Sí, quiero decir, pero no tiene en cuenta el hecho de que los cubanos están siendo torturados ahora mismo por la falta de energía. Hay sanciones al petróleo, están sufriendo apagones rotatorios, así que, ya sabe, es una población debilitada. ¿Qué creemos que son los mongoles? Que de verdad tienen como... Bueno, no, es un gran argumento. Sobre lo que decías al principio, sacaste el tema, quiero decir, el argumento de Marco Rubio. Es esa idea de que todos los grandes conflictos del mundo están relacionados, de alguna manera, con Cuba. Como si Cuba estuviera por ahí fomentando el descontento. En todos los continentes. Ni siquiera pueden mantener las luces encendidas. Exacto. Cuando lees este informe, da mucho la impresión de que están desestabilizando gobiernos en todo el mundo. Ya sabes, cuando señalas con un dedo, tienes otros 4 apuntándote a ti. Y pensé, eso suena a nosotros. Eso es lo que hacemos. Así que pasamos a... Lo he pensado. Sí. ¿Qué me quiere? Claro, hablemos de Irán. Si esto no es una señal de que Estados Unidos está perdiendo la guerra con Irán, no sé qué lo es. CNN informa de que se ha pedido a miembros del ejército que propongan formas creativas de castigar a Irán. Según las informaciones, se envió un correo electrónico que decía: buscamos formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán. No haces eso si lo que estás haciendo funciona, y está claro que no funciona. Además, Reuters ha informado de que Estados Unidos está casi sin misiles de largo alcance de alta precisión.
Por esto Higgs, como debemos señalar, eso es mentira. Eso estás mintiendo. De acuerdo, hablaremos de eso en un segundo. Pero ya sabe, siempre están las sanciones, ¿no? Es una de nuestras favoritas. Llevamos décadas haciéndolo, además de una forma impresionantemente cruel. Y sin embargo, no ha sido eficaz para doblegar a Irán a nuestra voluntad. En una declaración a CNN, una persona del CENTCOM dijo que el mando central de Estados Unidos tiene una larga trayectoria de pensar y trabajar de maneras innovadoras. Bueno, eso desde luego es cierto. Es otra forma de decir que jugamos sucio. Ya sabe, la siembra de nubes en Vietnam es otro ejemplo que se me viene a la cabeza. Aquí tiene algo creativo. ¿Sabía que la CIA intentó una vez matar a Patrice Lumumba, el ex primer ministro de la República Democrática del Congo, poniendo veneno de cobra en su pasta de dientes? Entonces, ¿eso es lo que buscan aquí? ¿En qué piensa cuando piden creatividad? Cuando vi eso por primera vez, pensé, estos son noticias falsas. No hay forma de que hayan hecho esto. Y a través de un amigo mío, conseguí una fuente con acceso a personas que estuvieron implicadas en la guerra allí abajo y dijeron, no, es legítimo. De verdad repartieron esto. Y es curioso que, como mencionabas, Natalie Hexet diga, son noticias falsas al 100% y todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, al parecer, el Pentágono también dijo, no tiene nada de inusual que pidamos métodos poco convencionales. Quiero decir, ¿en qué quedamos? Aclaren su versión. Pero creo que esto pone de manifiesto la ausencia de una estrategia y la falta de voluntad para reconocerlo. Todo lo que hemos intentado no ha funcionado. Basta con mirar las fases por las que hemos pasado. 40 días y 40 noches de bombardeos. Una cantidad enorme, 15,000 ataques. Creo haber visto que ese era el total en aquel momento. Y no lograron que se dieran, porque no se puede ir contra esas montañas de granito donde tienen bajo tierra sus fábricas de misiles, no solo los lanzadores, desde donde pueden lanzar. En algunos casos ni siquiera tienen que sacarlos al exterior. No puedes destruirlos. Son impenetrables, incluso para las armas nucleares. Eso se sabía de antemano, así que debería haber descartado siquiera intentar ganar esto desde el aire, porque no podemos penetrarlas. Pero bueno, ignoramos eso, así que lo intentamos. No funcionó. Luego, por supuesto, lo intentamos durante un par de meses. Vamos a matarlos de hambre, impongamos un bloqueo. Tampoco funcionó. Y entonces fue como, vale, tengamos ahora otro mini conflicto, una lucha consecutiva de 13 días. Eso no funcionó. Entonces probemos con este memorando de entendimiento. Habría funcionado, salvo que lo estropeamos al no lograr que Israel aceptara el punto número 1 del memorando de 14 puntos. Y luego vulneramos el punto número 5 del memorando y no cumplimos los demás puntos, como que íbamos a liberar sus fondos congelados, a eliminar todas las sanciones y todo ese tipo de cosas. Así que echamos por tierra nuestra oportunidad ahí. Y ahora que están buscando otra salida, el presidente Trump ha dicho estos últimos días, estamos muy cerca de un acuerdo, tenemos algo muy cerca, nos están suplicando un acuerdo, y si se portan bien, si hacen lo que les pedimos y nos dan un buen acuerdo, entonces... ¿Pero de qué acuerdo está hablando? Tenían uno en la mano, lo tenían asegurado, estaba firmado, y ahora quieren por arte de magia otra salida. Quiero decir, ¿cómo sería eso siquiera? No hay otra salida. Así que Tito es un alcino. Instead simplemente para ti de intrepidamente intentar agitarse por el agua. Pero, si me permite, lo que a mí me parece alarmante es que ya hemos demostrado que no respetamos las normas internacionales sobre crímenes de guerra. Y por tanto, la creatividad podría significar, de hecho, más de lo mismo. Empezamos bombardeando a niñas pequeñas en una escuela, así que todo vale, ¿no? Y no están diciendo, dentro de los límites de la moralidad. Es más bien como, oye, vayamos por la vía del veneno de serpiente. Así es como yo lo interpreto.
Yo de nuevo, no estaba pensando de esa manera. Una parte de mi mente sigue en lo que antes era la América que yo conocía, aquella en la que ni siquiera haría falta plantear esa pregunta, porque obviamente nuestra intención es respetar el Estado de Derecho, guiarnos por las normas internacionales sobre crímenes de guerra, etc. Incluso castigaríamos a los nuestros cuando violaban las normas sobre crímenes de guerra, etc. Lo hicimos. Lo hicimos. Ahora bien, tienes razón, todo está abierto. Así que tengo que ampliar aquí mi perspectiva para considerar esa afirmación en otros términos, porque el presidente lo está haciendo. El secretario de Defensa literalmente rezó y se jactó de no tener piedad con el enemigo y de no dar cuartel, la cita exacta del secretario de Guerra, lo cual, por supuesto, es un crimen de guerra. Y si lo está diciendo en voz alta, imaginen lo que estará diciendo en privado, entre bastidores. Así que, cuando la gente oye eso, de buscar formas creativas, hasta ahora, todas las personas con las que he servido solo habrían contemplado opciones dentro del Estado de Derecho, dentro de los parámetros morales normales que nuestro país solía defender. Pero ahora, el propio secretario Hegseth y las acciones del presidente han ampliado esos límites, de modo que no hay nada fuera de los límites. Así que, ¿por qué no esperar que algunas de estas personas propongan algo que antes habría sido totalmente inaceptable y que ahora quizá esté en medio del menú de opciones? Entonces, ¿qué le parece este acuerdo? Omán, Irán y todas estas ideas están sobre la mesa, y según informaciones de hace 3 horas, podríamos estar a punto de que se cierre. ¿Qué significa exactamente que se cierre? Sí, yo. Creo que eso significa que está a punto de formalizarse el control del estrecho de Hormuz con Omán, entre Omán e Irán. Y nunca han dicho nada más allá de que el estrecho estará abierto bajo nuestra administración. La parte iraní sí lo dijo. Así que la parte iraní sigue intentando actuar conforme a lo acordado en el memorando de entendimiento. Y sí, incluso a día de hoy dicen, si cumplís nuestras normas, aunque el presidente Trump haya dicho que el memorando de entendimiento está muerto y que el alto el fuego ha terminado, nosotros vamos a seguir aplicándolo. Si seguís nuestras normas, aún podéis salir. Y ha sido así hasta ahora. Ahora creo que están intentando formalizarlo con Omán, y esto podría ser una vía indirecta. Para que el presidente Trump pueda intentar atribuirse alguna victoria, espero que sea así. Porque si lo abren, el tráfico volverá a circular y curiosamente se impondrá el mismo periodo de 60 días. Así que, al parecer, ese plazo se reiniciaría y no se cobrarían tasas durante esos 60 días. Eso es, literalmente y palabra por palabra, el memorando de entendimiento del 17 de junio. Si no hubiéramos complicado esto, Clayton, imagínatelo. El estrecho estaría ahora probablemente abierto entre un 75 y un 80%, porque va a llevar tiempo deshacer todo esto. Antes que nada, todo el mundo tiene que convencerse de que es verdad, de que realmente va a estar abierto y de que no van a ser atacados al pasar, según lo que dice la parte iraní. Y una vez que todos hagan eso, y nosotros tampoco vayamos a atacar a nadie, entonces ese tráfico empezará a circular. Si entonces hubiéramos cumplido el memorando de entendimiento, ahora estaríamos cerca de alcanzar la capacidad operativa y no estaríamos preocupados por si vamos a volver a la guerra o no. Así que, si podemos volver a poner ese reloj en marcha, quiero decir, imagínenselo. Lo siento, aquello fue el 17 de junio. Así que junio, julio, agosto, estaríamos acercándonos al final de ese plazo de 60 días. Ahora vamos a reiniciar el reloj, suponiendo que no estropeemos este. Y eso va a retrasar aún más el momento en que empiece a circular todo el petróleo, los otros productos como el helio, el aluminio, los fertilizantes, todo ese tipo de cosas. Todo eso ha tenido 2 meses más para acumularse en retrasos. Así que espero que salga así, porque debería salir así. Y espero que el presidente Trump no estropee esto como hizo la última vez.
Por último, coronel, un informe de Bloomberg publicado hoy dice que Estados Unidos envió al extranjero una cantidad récord de combustible destilado la semana pasada, mientras nuestras reservas nacionales han caído. Básicamente, todas nuestras exportaciones de diésel de Estados Unidos hemos estado enviando una cantidad récord al extranjero, y aquí hemos vaciado por completo nuestros barriles. ¿En qué demonios estamos pensando? ¿Qué cree que está ocurriendo ahora mismo con la escasez de combustible? What do you see happening right now with the fuel shortages? Ya sabes, siempre hablamos de ello. Desde que estuvo en el cargo la primera vez, el presidente Trump ha sido una persona transaccional, y así es como piensa. Y aquí se ve de forma muy clara. Es puramente transaccional. Dice, de acuerdo, necesito que el precio del petróleo no suba demasiado. Necesito que se mantenga en este rango. Necesito que el precio de la gasolina y el diésel no suba demasiado. Así que voy a seguir sacando petróleo y retirándolo de nuestra reserva estratégica de petróleo. Haga lo que haga falta para mantenerlo bajo hoy. Y por supuesto, ha sido muy hábil manipulando el precio para asegurarse de que, al menos el precio del petróleo sobre el papel, se mantenga en el rango que él quiere. Eso es engañoso, porque los fundamentos no respaldan estos precios bajos que tenemos ahora mismo. Pero eso es porque hemos estado agotando toda nuestra reserva estratégica de petróleo. Bueno, ahora esas reservas están cerca de tocar fondo. Y cuando mandas todo eso fuera, diésel, combustible de aviación y otras cosas que necesitan muchos de nuestros socios en todo el mundo, que están perdiéndolas por este estrecho de Hormuz, empezamos la guerra que causó todo ese problema. Eso también tiene fecha de caducidad, porque bajas demasiado y ya no puedes hacerlo. Y cuando eso ocurra, el precio empezará a subir otra vez, porque sencillamente no vamos a tenerlo. Y por supuesto, esta falta de visión a largo plazo le ha servido durante este tiempo al presidente Trump para contener políticamente el problema. Pero no ha cambiado los fundamentos. Mientras tanto, mira lo que han hecho los chinos. Lo siento, no dijimos que te persiguiéramos. No, Siwi, es que oigo a alguien hablando de fondo. No soy horas. Perdón, quizá nuestro equipo estaba hablando con nuestro próximo invitado. Lo siento, disculpen. Perdón por eso. Pero miren lo que han hecho los chinos. Habían previsto problemas como este y tenían una reserva de 1.500 millones de barriles. Así que pudieron recurrir a ella porque la compraron a precios bajos. Y cuando el precio se disparó, empezaron a utilizarla, lo que nos ayudó a todos porque redujeron sus compras en 4 millones de barriles al día. Eso ayudó con el problema de suministro aquí. Y mientras tanto, solo han bajado hasta unos 1.200 millones de barriles. Así que todavía podrían seguir así durante meses y meses y meses sin pensárselo dos veces. Pero nosotros no podemos. Y ahora nuestra reserva, que ya era mucho menor para empezar, creo que está por debajo de los 300 millones de barriles. Vamos a estar en una situación realmente muy difícil si esto no se resuelve bastante rápido. Por eso espero que el presidente Trump no se interponga y deje que Omán e Irán abran el estrecho. Antes de dejarte ir, quiero conocer tu reacción a esta imagen. Vi lo que dijiste en X, pero me gustaría que nos lo dijeras aquí, porque estás diciendo que el presidente Trump se está viendo a sí mismo a la altura de algunos de los mejores generales de Estados Unidos, aunque nunca ha vestido el uniforme. Es francamente lamentable. Pero ¿para quién es esto? No es para, ¿de verdad creemos que? Pero extrapola lo que está intentando decir. No lo entiendo. Sí, como veterano de combate y como alguien que valora a todos los demás veteranos de combate, esto es realmente problemático. Que te pongas al mismo nivel que dos de los mejores generales de combate que hemos tenido jamás en nuestra historia. Quiero decir, literalmente, te estás colocando entre ellos. Y es parecido a esa otra imagen que publicó hace una semana, más o menos, ayudando a George Washington a atravesar el tiempo porque le va a dar un ventilador a George Washington.
Porque él, ya sabes, tiene toda especie de grandiosidad, de engrandecimiento personal y se ve a sí mismo como una figura divina. También resulta de mal gusto. Pero preguntabas, ¿para quién es? Hay un pequeño grupo de auténticos admiradores de Trump que se tragan todo eso. Quiero decir, lo irán difundiendo, lo volverán a publicar. Él vuelve a publicar algunos de esos mensajes en su propia cuenta porque le encanta la adulación y todo eso. Pero principalmente es para él. Así es como le gusta verse, como una figura heroica. Ya sabe, el de hace, no sé, un par de meses, en el que se hacía parecer a Jesús curando a alguien. Y cuando le reprocharon ese, dijo, no, yo era un médico. Los médicos no llevan eso. No les sale luz de las manos. Pero esa es cuestión. Pero eso le hace tapón. Siempre patrón constante. Tiene una imagen casi divina. Decime realmente peligroso. Además de desagradable. También es peligroso porque si él se cree tan importante, eso puede llevarle a emprender acciones como iniciar esta guerra, en la que los generales, los militares y los expertos de inteligencia le dijeron que nada de esto funcionaría. Pero él piensa, no, si lo hago yo, funcionará. Y por eso no vamos a quedar fuera de peligro, aunque volver a una guerra y hacer ese gran ataque al estilo de la Segunda Guerra Mundial del que dijo que iba a hacer, porque le encanta todo ese grandilocuente despliegue. Puede pensar, no, para mí, si lo hago yo, va a funcionar. Y entonces sería catastrófico para nosotros. Así que creo que es un problema mucho mayor que algo simplemente desagradable. En sí, estás demasiado. Sí, muy buena observación. Colonel Dan Davis, always great to see you. Coronel Dan Davis, siempre es un placer verle. Muchísimas gracias. El placer es siempre mío. Coronel, piensa en Trump. Hace solo unos años tuiteaba que Obama quería ser reelegido para poder ir a la guerra, o que iba a usar una guerra con Irán para intentar ser reelegido. Es un tuit. Pueden buscarlo y verlo. Es muy curioso pensar en la hipocresía. So funny to think about the hypocrisy. You know. Voy a buscarlo. Gracias por señalarlo. Yeah, it's easy to Sí, es fácil de encontrar en X. De acuerdo, coronel. Me alegro mucho de verle. see you.